Desde que somos pequeños, nos enseñan que ser buenos es lo correcto, que ayudar a los demás es noble, que hay que compartir, escuchar, estar ahí para quien lo necesite, que si damos lo mejor de nosotros, el mundo nos lo devolverá en forma de gratitud, reconocimiento y amor. Esa idea ha sido repetida tantas veces que parece incuestionable. ¿Quién podría estar en contra de la bondad? Pero, ¿y si te dijera que esa bondad, cuando no tiene límites, puede volverse en tu contra? ¿Y si ser siempre amable, siempre disponible, siempre generoso, comienza a romperte por dentro? Porque nadie nos enseñó a protegernos de los excesos de nuestra propia luz. Vivimos en un mundo donde muchas personas buenas están cansadas, exhaustas, donando su energía, su tiempo, su paz mental, su dinero, sin recibir nada a cambio, no por maldad ajena, sino por un desequilibrio silencioso que se instala cuando confundes generosidad con obligación, cuando crees que amar significa entregarlo todo, incluso lo que ya no tienes, y de pronto te encuentras diciendo que sí cuando querías decir que no, resolviendo problemas que no son tuyos, sosteniendo a todos, menos a ti mismo. A veces, en el intento de ser buenos, nos volvemos invisibles. Este video no es un ataque a la bondad, todo lo contrario. Es una defensa de una bondad más consciente, más fuerte, más sabia. Una generosidad que no se desgasta, porque está construida sobre cimientos sólidos. Una amabilidad que no se deja usar, porque conoce sus propios límites. Hoy vamos a hablar de lo que casi nadie dice, las consecuencias negativas de ser demasiado bueno. No para que te vuelvas frío, distante o egoísta, sino para que recuperes el equilibrio, para que sigas dando sin vaciarte, para que protejas tu luz antes de que se extinga. En este viaje descubrirás 8 efectos dolorosos de una generosidad sin medida y también te compartiré 4 estrategias estoicas que te enseñarán a establecer límites sanos, cuidar tu energía y evitar que los demás se aprovechen de ti. Si es tu primera vez en el canal, me alegra que estés aquí. Este espacio es para personas que, como tú, están buscando crecer desde el corazón, pero también con sabiduría. Así que te invito a suscribirte, darle like a este video y dejar un comentario al final, porque ser bueno no debería doler. Y hoy vas a descubrir cómo seguir siéndolo, sin dejarte atrás. Si es tu primera vez por aquí, me encantaría que te suscribas al canal y le des like al video. Eso nos ayuda a seguir creando contenido valioso para personas como tú. ¿Estás listo para descubrir la otra cara de la amabilidad? Entonces empecemos. Primera consecuencia: terminarás esperando demasiado de los demás y te romperás por dentro. Al principio parece algo natural. Das porque quieres, ayudas porque te nace, eres generoso sin esperar recompensa, o al menos eso crees. Pero con el tiempo te das cuenta de una verdad incómoda. Aunque digas que no esperas nada a cambio, sí hay una parte de ti que espera reciprocidad. Un gesto, una palabra, un mínimo reconocimiento, algo que te haga sentir que no estás dando en vano. Y cuando eso no llega, cuando tu esfuerzo es ignorado, cuando tu entrega se vuelve invisible, comienza a doler. Esto no te hace egoísta, te hace humano. El problema está en que, sin darte cuenta, vas construyendo expectativas sobre las personas que te rodean. Piensas que si tú estás ahí cuando ellos te necesitan, ellos también lo estarán para ti. Que si tú escuchas sin juzgar, te devolverán el mismo tipo de lealtad. Que si tú te esfuerzas por dar amor, respeto y tiempo, los demás harán lo mismo. Pero no siempre es así. Y cuando esa expectativa no se cumple, te sientes usado. O peor, te sientes ignorado. Como si tu bondad no importara. Como si los demás la dieran por sentada. Como si tu entrega fuera una especie de deber automático y no un regalo que tú eliges dar. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento nace de nuestras propias proyecciones, no de lo que los demás hacen, sino de lo que esperamos que hagan. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y en este caso, lo que piensas, aunque no lo digas, es: después de todo lo que he hecho, ¿por qué no me valoran igual? El verdadero problema no está solo en los demás. Está en el lugar desde el que estás dando. Si lo haces esperando, aunque sea inconscientemente, algo a cambio,
estás abriendo la puerta a la decepción. Porque la realidad es esta: nadie tiene la obligación de devolverte exactamente lo que tú das. Esto no significa que esté bien que otros te ignoren o se aprovechen. Significa que tú tienes que aprender a dar desde un lugar más sólido, más sereno, desde una elección, no desde una carencia. Los estoicos practicaban una idea poderosa: la autosuficiencia emocional. Dar porque eso es coherente con tu carácter, porque eso dice algo sobre ti, porque tú eliges actuar con virtud, sin necesidad de que el otro te lo reconozca. ¿Y qué pasa cuando adoptas este enfoque? Cuando das sin expectativa, tu energía cambia. Ya no sufres si el otro no responde igual. Ya no te frustras si no reconocen tu entrega. Porque tú no estás dando para recibir, estás dando para honrarte a ti mismo. Y si aún así sientes que tu generosidad está siendo malinterpretada o abusada, entonces es momento de hacer algo que los estoicos también valoraban: poner límites desde la razón, no desde el resentimiento. No porque quieras castigar a alguien, sino porque te has dado cuenta de algo. Tu paz no está en lo que los demás hacen, está en lo que tú decides permitir. Así que sí, doctor, ayuda, escucha, pero hazlo con los ojos abiertos, con el corazón firme, y sabiendo que la única expectativa segura es que tú seas coherente contigo. Todo lo demás es incierto, y eso, como dirían los estoicos, está fuera de tu control. Segunda consecuencia: te convertirás en una fuente inagotable para los demás. Ser generoso no es el problema. El verdadero conflicto aparece cuando los demás empiezan a verte no como una persona, sino como un recurso. Cuando cada gesto amable que haces se convierte en una obligación invisible. De repente, ya no das porque quieres, sino porque todos esperan que lo hagas. Aquí es donde el pensamiento estoico se vuelve una herramienta esencial. Los estoicos hablaban de moderación como una virtud, como un ancla emocional frente al oleaje de las demandas externas. Dar sí, pero con conciencia. Dar, pero sin anularte. Porque si cada vez que alguien necesita algo tú estás ahí sin cuestionar, sin límite, sin pausa, ¿qué mensaje estás enviando? Estás enseñando que tú siempre resuelves, que los demás no necesitan moverse, porque tú lo harás por ellos. Y ahí empieza un ciclo peligroso. Mientras ellos descansan en la comodidad de tu entrega constante, tú vas perdiendo fuerza, tiempo, energía, incluso tu identidad. Tus metas quedan en pausa, tus emociones en segundo plano, porque estás ocupado apagando fuegos que ni siquiera encendiste. Y lo peor, no lo notan, no porque sean malvados, sino porque se acostumbran, como el que se acostumbra a que el sol salga cada mañana sin agradecer su calor. Cuando das todo el tiempo, la gente empieza a asumir que tu generosidad es ilimitada. Ya no es especial, es normal, es su derecho. Por eso practicar la moderación no es ser menos generoso, es ser más sabio. Significa saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Significa poner límites para proteger tu bienestar sin culpa. Porque solo quien está lleno puede dar de verdad. Si te vacías por completo, no ayudas, te desapareces. Y en ese desgaste silencioso, nadie gana. Tercera consecuencia: tus prioridades pasarán a segundo plano y nadie lo notará. Cuando te vuelves la persona que siempre dice sí, que está disponible para todo el mundo, algo muy delicado comienza a pasar. Tus propias prioridades empiezan a desaparecer. Nadie las cancela a propósito. Simplemente se diluyen, porque estás tan ocupado atendiendo las urgencias de otros que dejas las tuyas para después. Ese después que rara vez llega. Los estoicos creían que la vida debía vivirse en armonía con la razón. Y eso significa reconocer que tú también importas, que tu bienestar, tu propósito, tus metas, no son opcionales ni egoístas, son esenciales. Y cuando los dejas de lado una y otra vez, terminas viviendo una vida prestada, atrapado en los deseos de los demás, desconectado de ti. Muchas veces, este patrón nace del miedo a enfrentarte a ti mismo, porque cuando dejas de correr para ayudar a otros, cuando te sientas en silencio, aparecen los vacíos, la ansiedad, la voz interior que hace preguntas incómodas, y eso puede doler. Por eso, sin darnos cuenta, buscamos refugio en las necesidades ajenas. Nos sumergimos en el servicio como una forma elegante de evitarnos. Pero hay un precio.
porque cuanto más te alejas de ti mismo, más borroso se vuelve tu camino. Comienzas a vivir apagado, respondes a todo, menos a lo que tú necesitas. Y cuando por fin levantas la cabeza, te das cuenta de que te perdiste en el proceso. La solución estoica es clara. El equilibrio es salud. No se trata de encerrarte en ti. Se trata de crear una frontera entre tu mundo y el de los demás. Una línea invisible que te recuerda que también tienes límites, que también tienes derecho a proteger tu energía y cuidar tus sueños. Decir no, no es rechazar al otro. Es decirle al mundo, yo también valgo. Y cuando lo haces desde ese lugar de conciencia y serenidad, no solo recuperas tus prioridades, recuperas tu voz. Cuarta consecuencia, serás visto como débil y tratarán contigo como tal. Puede sonar injusto, pero la percepción lo es todo. En un mundo que muchas veces confunde amabilidad con debilidad, mostrarte siempre disponible, siempre dispuesto, siempre cediendo, te hace vulnerable. No porque lo seas, sino porque así te ven. Los estoicos lo sabían bien. Ellos predicaban la fortaleza interior, el autocontrol y, sobre todo, el respeto por uno mismo. Y ese respeto comienza cuando tú eres el primero en poner límites. Porque si tú no valoras tu tiempo, tu energía, tus esfuerzos, nadie más lo hará. Al ayudar sin pausa, corres el riesgo de enviar un mensaje equivocado, que estás dispuesto a cargar con todo. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en expectativa. Dejas de ser alguien que colabora para convertirte en el que se encarga de todo. Y una vez que te ven así, es difícil que te miren de otra forma. Lo más peligroso no es solo el cansancio, es que tu valor como persona empieza a reducirse a lo que haces por los demás. Ya no te ven por lo que eres, sino por lo que das. Y si un día decides poner un freno, te enfrentas a la incomodidad, la incomprensión e incluso el rechazo. Pero hay algo poderoso que ocurre cuando aprendes a decir no. Cuando lo haces con respeto, firmeza y sin excusas, cambias la energía, cambias cómo te ven. Ya no eres el que está ahí para todos, a toda hora. Eres alguien que se valora lo suficiente como para protegerse. Y ese cambio no solo transforma cómo los demás te tratan, te transforma a ti. El respeto que exiges comienza por el respeto que te das. Decir no no es una muralla, es un escudo, no es frialdad, es dignidad. Y en esa dignidad, como enseñaban los estoicos, está tu fuerza más profunda. Quinta consecuencia, te buscarán solo cuando les convenga, cuando eres alguien que siempre está para los demás, que escucha, que resuelve, que sostiene. Hay algo que inevitablemente comienza a ocurrir. Muchas personas solo te buscarán cuando necesitan algo, no para compartir una alegría, no para celebrar contigo, sino cuando algo se les complica. Tu presencia se vuelve sinónimo de solución, no de conexión. Y eso con el tiempo duele. Quizás no lo notes al principio, quizás incluso lo tomes como un cumplido. Confían en mí, piensas, pero llega un punto en que te das cuenta de que no estás en la lista de los momentos felices. Te llaman cuando hay problemas, cuando hay urgencia, cuando hay carga, pero las invitaciones a disfrutar, a compartir, a celebrar, esas no llegan. Y entonces aparece el vacío, él y yo. Aquí es donde el estoicismo vuelve a iluminarnos, no con cinismo, sino con lucidez. Los estoicos no decían que había que dejar de confiar en las personas, sino que había que verlas como son, no como quisiéramos que fueran. Nos recordaban que la virtud está en dar, pero no en dar a ciegas, que el discernimiento es una forma de sabiduría. Ver cómo te tratan no es ser rencoroso, es ser consciente. Y esa consciencia te permite ver quién está contigo porque te valora, y quién solo te busca cuando necesita algo. No para juzgar, sino para decidir, para elegir mejor dónde pones tu energía, tu tiempo, tu atención, porque tú también tienes derecho a recibir, a disfrutar, a estar rodeado de vínculos reales, mutuos, genuinos. Dar es un acto hermoso, pero cuando solo das y nunca recibes compañía, presencia o gratitud, eso no es bondad, es desequilibrio. Y el alma, igual que el cuerpo, se desgasta cuando siempre carga sola. Sexta consecuencia, atraerás a quienes solo vienen a tomar y nunca a dar. La generosidad, cuando no está equilibrada, emite una señal.
una especie de llamado que algunas personas perciben como oportunidad, pero no para construir, sino para consumir. Y no hablamos de relaciones donde hay un ida y vuelta, sino de vínculos que funcionan como drenajes emocionales. Tú das, ellos absorben. Tú sostienes, ellos se recuestan. Tú te agotas, ellos se instalan. El estoicismo, aunque pueda parecer frío en apariencia, en realidad busca protegerte de esta dinámica silenciosa, porque no se trata solo de decir no a los demás, sino de decirte sí a ti mismo, de aprender a reconocer tu energía como un recurso valioso, porque lo es. Los estoicos creían que tu mundo interior es tu verdadera riqueza, y si lo dejas desprotegido, vendrán quienes no buscan sumar, sino consumir. Y cuanto más das sin medida, más baja tu energía, más te desconectas de ti, y más vulnerable te vuelves a atraer justo eso. Personas necesitadas, desequilibradas, dependientes. No es casualidad, es una ley silenciosa de la energía humana. Cuando tú te descuidas, proyectas una vibración baja, y eso es música para quienes no vienen a compartir, sino a cargar sus vacíos contigo. Lo peor es que muchas veces ni siquiera lo hacen a propósito. Simplemente lo sienten, saben que puedes con todo, y por eso llegan. Por eso, el verdadero acto de amor propio es practicar el discernimiento, no desde el juicio, sino desde el cuidado. Preguntarte, ¿esta persona me nutre o me desgasta? No para cerrarte al mundo, sino para abrirte solo donde hay reciprocidad, donde la generosidad fluye en ambas direcciones. Cuando aprendes a establecer esos límites con respeto y firmeza, algo mágico sucede. Empiezas a atraer a personas que dan, que valoran, que no quieren solo recibir, sino construir contigo. Y en ese tipo de vínculos, por fin, sientes que dar no te deja vacío, te deja completo. Séptima consecuencia. Podrías caer en una adicción emocional y no notarlo. La palabra adicción suele asociarse con sustancias, con excesos evidentes. Pero hay otras adicciones más silenciosas, más invisibles, y una de ellas es la necesidad de dar, de ayudar, de estar siempre para los demás. Lo disfrazamos de nobleza, pero en el fondo es una fuga, una manera de sentirnos valiosos, de evitar el vacío. Los estoicos lo sabían. Cuando pierdes el equilibrio, incluso lo aparentemente virtuoso puede volverse destructivo. La generosidad no es una trampa, pero puede convertirse en una cuando se convierte en tu única fuente de validación. Cuando solo te sientes bien si estás resolviendo algo, si estás salvando a alguien. Y cuando ese patrón se repite, el desgaste llega, el cuerpo se tensa, la mente se cansa, las emociones se apagan. Y para llenar ese agotamiento, muchos buscan escapes, comida, alcohol, distracciones constantes. Cualquier cosa que te haga sentir otra vez útil, en control, aunque sea por un rato. ¿Lo más triste? A menudo, quienes más lo sufren son quienes menos lo admiten. Ahí es donde entra la filosofía estoica como un faro. No te juzga, no te castiga. Te invita a observarte con honestidad, a escuchar las señales de tu cuerpo, de tu ánimo, de tu entorno, a preguntarte, ¿estoy ayudando porque quiero o porque no sé cómo dejar de hacerlo? Y si alguien de tu entorno te lo dice, te estás agotando, te estás perdiendo, escúchalo, porque no es un ataque, es una oportunidad. Es alguien que ve lo que tú has aprendido a ignorar. Aceptar eso es valentía, es madurez, es comenzar a caminar de nuevo desde el centro. Practicar la moderación no es dejar de ayudar, es aprender a ayudarte también a ti. Y en ese equilibrio, según los estoicos, comienza la verdadera libertad. Octava y última consecuencia. Tu amabilidad puede despertar sospechas, no gratitud. Parece irónico, ¿verdad? Que cuanto más genuinamente amable seas, más dudas despiertes. Que tu bondad, en vez de inspirar, levante cejas. Pero sucede, y más seguido de lo que imaginas. Vivimos en un mundo donde la desconfianza es la norma, donde muchos han sido heridos, traicionados, manipulados. En ese contexto, la generosidad sin condiciones no parece creíble. Las personas se preguntan, ¿qué quiere a cambio? ¿Dónde está la trampa? Y aunque tú sepas que tu intención es limpia, eso no significa que los demás lo vean igual. De hecho, cuanto más das, cuanto más te entregas sin esperar recompensa, más fácil es que empiecen a buscarte
un lado oculto, no porque seas tú, sino porque la experiencia les ha enseñado que nadie da sin esperar algo. Los estoicos comprendían esta naturaleza humana, y por eso nunca se escandalizaban por la reacción de los demás. Enseñaban que la virtud no depende de cómo te vean, sino de cómo eliges vivir, que actuar bien no necesita ser comprendido, necesita ser coherente, que tu paz no puede depender de ser reconocido, sino de saber que estás alineado contigo mismo. Si los demás desconfían de tu amabilidad, eso no es tu problema. No lo tomes como algo personal. No te conviertas en lo que temen, solo porque no lo entienden. Sigue actuando desde tu centro, pero hazlo con sabiduría. Observa, reconoce cuándo estás siendo útil y cuándo simplemente están rechazando lo que no pueden procesar. Recuerda, no se trata de que el mundo vea tu bondad, se trata de que tú no la pierdas por culpa del mundo. En palabras estoicas, sigue haciendo lo correcto. Que te miren con sospecha no cambia quién eres, solo revela quiénes son ellos. Como conclusión debo decir que ser bueno no significa perderte a ti mismo. Ser una buena persona no está mal. Ayudar, escuchar, dar, estar para los demás, son virtudes que este mundo necesita más que nunca. Pero ser bueno no significa sacrificarte. No significa desaparecer para que otros brillen. No significa cargar con todo, siempre, en silencio, mientras tu interior se quiebra poco a poco. La bondad sin límites puede convertirse en un veneno lento. No porque dar sea malo, sino porque dar sin consciencia, sin medida, sin reciprocidad, te deja sin alma. Y tú mereces algo mejor. Mereces vínculos que valoren tu presencia, no solo tu utilidad. Mereces momentos de calma donde no seas el salvavidas de todos, sino simplemente tú. Mereces que tu energía esté protegida, que tus prioridades no sean pisadas, que tu paz mental no dependa de agradar a todos. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. La virtud verdadera no nace de complacer, sino de actuar con equilibrio. Ellos no eran fríos, eran sabios. Sabían que una vida vivida desde el deber hacia uno mismo es una vida que nutre al mundo desde la raíz. Así que no te apagues, no dejes de dar, pero da desde la abundancia, no desde la necesidad. Da porque eliges, no porque temes. Da sabiendo que tu energía también es sagrada. Y si este video ha resonado contigo, si sentiste que te habló directo al corazón, entonces no te vayas sin hacer algo muy simple, pero poderoso. Suscríbete al canal, dale like al video y comenta. Mi bondad también merece límites. No es solo un comentario, es una declaración, un recordatorio de que tú también cuentas, que mereces equilibrio, que puedes ser bueno, sin permitir que otros se aprovechen de ti. Además, al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, han estado dando demasiado sin saber cómo parar. Y juntos, podemos construir una comunidad donde la generosidad sea una fuerza, no una carga. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por reflexionar, por estar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos creciendo, con calma, con sabiduría, y sin dejar de ser nosotros mismos.